Es para mí una bendición compartir con ustedes el programa Bellas Palabras de Vida. Un cariñoso saludo para todos nuestros pastores, hermanos y amigos que nos ven allí en redes sociales. A cada uno de ustedes, Dios les bendiga. Por favor, prepárese para ver y escuchar lo que Dios tiene preparado para su vida. ¿Está usted preparado? Bien. Les presento a nuestros invitados esta mañana. Ellos son los pastores José Arredondo y nuestra pastora Claudia Uresti, quienes representan la iglesia de Monterrey, México. Mis pastores, sean ustedes bienvenidos al programa Bellas Palabras de Vida. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos brinda de poder estar en este programa Bellas Palabras de Vida. Le agradecemos al hermano Isaac y a nuestros pastores de la iglesia Pudahuel Alborada la oportunidad que nos brindan de poder compartir, de poder tener este espacio que para nosotros es de bendición poder estar con ustedes. Amén. Mi pastor, mi pastora, esta es una pregunta que a todos los pastores que nos acá visitan en el programa, se las hago. ¿Cómo Cristo aparece en sus vidas? ¿Comienzo yo o comienza tú? Bueno, comienza tú. Voy a darle el paso a Como ustedes quieran. Adelante. Buenos días, mis amados hermanos. Un cariñoso saludo para todos nuestros hermanos allá en Chile, a todos los pastores que nos están viendo. Una bendición enorme poder estar conectados para poder hablar acerca de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. En lo personal, yo tengo casi voy a cumplir 10 años en este año que conocí al Señor. Yo no vengo de una familia cristiana, pero como dice la palabra del Señor, el Señor ya me tenía escogida desde el vientre de mi madre. Y bueno, fue la verdad que a través de una situación muy difícil que yo estaba pasando en mi vida, que el Señor me alcanzó con su amor y su misericordia. Y pues bueno, desde ese momento, mi pastor, me tomé, la verdad que de la mano del Señor, y desde ahí no me solté. Seguí adelante y el Señor me fue fortaleciendo, me fue dando una nueva vida poco a poco, ¿verdad? Entonces, desde ese momento que yo lo conocí, empecé a trabajar en la obra del Señor. De una u otra forma, yo siempre decía, Señor, ¿en qué te puedo servir si yo no sé nada? Porque pues la verdad, cuando vienes de una familia que no es cristiana, es un poco difícil. Pero el Señor siempre me animaba, ¿verdad? A que a Él no le importa nada de eso, a Él lo que le interesa es nuestro corazón. Y desde ese momento, en la iglesia en la que yo estaba caminando aquí en la ciudad donde vivo, mi pastor, que fue un gran pastor que nos enseñó a trabajar siempre en la obra del Señor, a servir. Y eso es lo que a mí siempre me ha llenado, siempre me ha gustado servir. Entonces, mi pastor siempre me instó a que pues íbamos a los centros de rehabilitación, a predicar a donde están los ancianitos, en los asilos. Y así empecé poco a poco. Entonces, también a veces estaba a cargo de unos niños en una misión, aunque no sabía nada, pero ahí estaba y iba siempre con todo el amor a estar ahí con esos niños. Y así, pastor, fue el Señor cambiando mi vida hasta, bueno, que conocí al que ahora es mi esposo. Hace 2 años nos casamos, para la gloria de Dios. Este año que viene vamos a cumplir 3 años.
y fue una enorme bendición porque yo en ese momento, pues yo creo como todos, ¿verdad? Nos preguntamos cuando el Señor llega a nuestras vidas, ¿por qué permite pasar ciertas cosas? Pero entendí, como que ese fue el broche de oro, ¿no? El decir, claro, el Señor para esto me dio un maravilloso hombre, un hombre de Dios. Siempre desde que nos conocimos hemos trabajado en la obra del Señor y bueno, ahí la verdad que tan agradecida con Dios porque me dio una nueva vida, como dice su palabra, me dio una nueva vida, me ha dado la honra de ser ahora pues pastora, ¿verdad? Y para mí eso es una enorme bendición, una gran responsabilidad, pero yo siempre le he dicho al Señor, quizás yo no, a lo mejor no soy mucho de hablar, pastor. ¿Sí? El que habla más es mi esposo. El Señor le ha dado, ¿verdad?, ese don de la palabra y todo eso. Y yo como que en ese aspecto digo, bueno, Señor, pero yo, la forma en la que yo te quiero honrar es siempre servirte. Entonces, para mí, el servirle, eso es lo que más me llena mi corazón. Entonces, pues yo vengo a hacer la otra parte de ese complemento, ¿verdad?, en la vida con mi esposo. Y pues bueno, aquí estamos empezando este ministerio que el Señor nos ha dado y muy contentos, muy bendecidos. Amén. A Dios gloria y honra. Amén. Qué hermoso testimonio. Mi pastor José. Bueno, a diferencia de mi esposa, toda mi vida fue la iglesia. Nací en la iglesia primera de la granja durante mis primeros años. Hasta los 6 años, 5 años, me crié con quien fuera pastor de la iglesia, el pastor José Arredondo Moreno, mi abuelito. Entonces, para mí, yo le digo a los hermanos acá en México, era de lunes a lunes estar en la iglesia. Domingo, culto en la mañana, en la tarde, punto de predicación. Lunes, ya sea local La Bandera o San Gregorio. Martes, culto general. Hasta las Dorcas me llevaban los miércoles. Entonces, teníamos toda la vida, nosotros se rodeaba en función de la iglesia, ¿no? Sí. Y fue ahí donde el Señor, ¿cierto?, entregó promesas que en el tiempo podemos ver cumplidas, porque las promesas de Dios se cumplen en la vida de nosotros. En el tiempo de Dios, Dios cumple sus promesas. Sí. Pero cuando yo crezco y entro en mi juventud, empieza a haber no, lo que se vivía era una religiosidad, era una vida en la iglesia, pero el hombre debe conocer al Señor por una experiencia personal. El hombre debe encontrar, ¿cierto?, ese testimonio en su vida, que pueda decir, así como lo decía mi esposa, es esa nueva vida en Cristo Jesús, ¿no? Poder nacer de nuevo, lo que no entendía mi poder. Entonces, yo me acuerdo que fue a lo mejor algún hermano que nos está viendo participó de esa vigilia que se hizo por ahí por los años 2003, 2004, en la iglesia de la Rayana, arriba en el cerro. Yo estuve allí, mi pastor. Estuvo ahí, gloria a Dios. Sí. Usted puede ser testigo de esa hermosa velada. Hacía un frío, porque era como agosto, julio. Sí. Yo me acuerdo que los hermanos de la Rayana, fue tanta gente que inclusive en los comedores había gente jóvenes, ¿cierto?, en las hileras. Y nunca me voy a olvidar que me invitó un primo, 2 primos me invitaron, mi primo Miguel y mi primo Samuel, que ellos siguen caminando en la iglesia de la granja. Porque veían que a lo mejor no estaba tomando un camino que era el que Dios había trazado para mí. Sí. Y otra persona muy importante en mi vida fue mi abuela materna, ¿no?, que también caminaba en la iglesia, y ella siempre me decía, yo no puedo permitir que usted se aleje del camino de Dios. Y hoy día entiendo por qué. Claro. Pero fue en esa velada que el Señor, a las 3 de la mañana empezamos a predicar, y yo, hermano, la verdad que estaba escuchando, tenía sueño, tomábamos café como locos, porque hacían como 500 grados en la Rayana arriba en el cerro. Sí.
Y en algún momento Dios impactó mi vida con una palabra. Y lo único que me acuerdo que eran las 4 o 5 de la mañana, pasé al altar y lloraba, 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 lloraba. Y cuando me levanté ya era de día. Sí, Y fue una hermosa experiencia, porque el Señor sanó mi vida, sanó mi corazón, sanó dolores. Dios me dio una oportunidad. amén, Que es hermoso que las personas puedan entender que Dios da esa oportunidad para que podamos ser bendecidos. Y amén, desde ahí en adelante empecé a trabajar. Yo pues nací en la iglesia de la granja, gran parte de mi familia camina en la iglesia, pero también tengo otros dos tíos que es mi tío Nacor en la iglesia de San Bernardo, primero de San Bernardo, y mi tío Mara Redondo, que fue la verdad donde yo ahí recibí al Señor en esa iglesia. amén. Ahí en la primera iglesia de La Pintana fue donde yo vivía en la cisterna. O sea, como que Mira, de la cisterna que ahí me iba a La Pintana. mm, Y yo digo que en todos los lugares donde Dios me puso, Dios me enseñó. amén, El pastor Omar fue una persona, yo lo amo, lo quiero mucho como padre, porque la verdad que me educó en el Evangelio del Señor, me enseñó lo que hoy día cierto, predicamos. Ahí nací espiritualmente, en la iglesia de la granja tengo mi familia y también fui parte y me siento muy parte de la iglesia de la granja, porque predicaba hace algún tiempo a la iglesia y decía, esas bancas fueron mi cuna, ahí yo dormía. claro. Entonces, pero sí en la iglesia de La Pintana vi otra realidad, vi Amén, otra forma de vivir también el Evangelio, mm, las necesidades, cómo los hermanos aún en muchas necesidades, muchos problemas, sirven a Dios de corazón. O sea, la sí, verdad que para mí eso me impactó mucho. Predicar por las calles de La Pintana fue algo que me dio mucha enseñanza, hermano, mucha sí, enseñanza. Predicar, a lo amén, mejor alguien puede decir, no, el punto de predicación, pero el punto de predicación me formó como predicador. Y yo sí, creo que el mejor altar para un predicador es la calle, la amén, banqueta, en amén, la plaza, porque ahí es donde sí, Dios te va formando, donde Dios te sí, va viendo. Y hoy día voy a predicar a la cárcel, vamos a predicar al hospital, voy a predicar donde me sí, inviten. Llevo el amén, evangelio y no hay ningún temor, porque yo sé que el Señor está conmigo. Y amén, tengo la libertad de poder predicar, y la palabra no es mía, sino que la palabra es inspirada y es dirigida por Dios. Así que ese fue, para responder la pregunta, el momento. Aquí en México hay un programa que se dice El momento que cambió tu vida. Yo amén. creo que ese fue el momento que cambió mi vida en esa vigilia de la Rayán. Y nunca lo voy a olvidar porque fue una experiencia Mm, hermosa. Para sí, mí fue como que me sacaron de un envase y me pusieron en otro. Obviamente, pues ahí iniciamos un camino donde Dios nos va enseñando, nos caemos, nos levantamos, como todos, hermano. Esto no es algo sí, mágico, ¿no? Es algo como que es algo que debemos vivir para poder valorar también las cosas que Dios nos entrega. amén. Oiga, mi pastor, ¿y por qué México? Pregúnteselo al Señor, porque la verdad yo Bien, nunca me qué hermoso. imaginé, yo nunca, le Amén, voy a contar una experiencia. amén, Yo desde que me entregué al Señor Jesús, yo sentí algo tan hermoso que es como que yo entendí que mi vida era para Él. amén, Aun cuando yo era muy joven, yo sabía lo que Dios tenía preparado para mí, porque había una amén. promesa de Dios. Y todo el mundo me decía, no, Pepito, porque todo el mundo en Chile me conoce como Pepito, ¿no? Sí, Entonces cargaba con esa mochila, pero yo cuando conocí al Señor Jesús fue así como algo que dije, no, yo voy a servir. Y yo, por ejemplo, yo siempre le cuento a los hermanos, yo paraba la micro en la avenida, la 107, y yo bien trajeado, hermano, bien impecable, con abrigo, con maletín, con toda la escuela dominical a las 8 de la mañana, y le decía a mi querido, llévame por 50. sí, pues. Esa experiencia que te van formando, llévame Amén, por 100. amén, sí, Y me acuerdo que mi pastor Omar me dice, va a predicar al local, en ese tiempo era local, que está en el 30 de la avenida, Arauco, se llamaba local Arauco, que hoy día creo que es una iglesia de los amén, independientes. sí, Y me acuerdo de la avenida, yo tomaba mi bicicleta y me iba por el Parrón, Santa Rosa el 25, y llegaba hasta el 30 de la avenida con traje, parecía compa de un auto perico. amén. Tenía 19 años ahí. Buenísimo. Y me acuerdo que un día prediqué, y muy bonito el culto y todo, y
Y le digo al Señor, Señor, ¿qué voy a hacer de mi vida con 20 años? No tenía idea, hermano, no tenía los recursos para decir, voy a estudiar tal carrera, porque bueno, hoy día la iglesia está bendecida, pero en la generación de nosotros vivimos ciertas Sí, situaciones amén. que a lo mejor para los Sí, jóvenes de hoy día son impensadas, pero amén. salíamos de cuarto medio y a lo que el Señor nos bendiga, ¿no? Amén. Así es. Entonces me acuerdo que yo iba en la bicicleta y prediqué de las promesas de Dios. Y Amén. la iglesia toda se gozó y todo, y el Señor le decíamos ahí por Avenida El Parrón, venía por la calle, ¿cierto? Donde estaba la granja, doblé por Avenida La Granja y le digo al Señor, Señor, ¿y qué va a hacer de mi vida? Y empiezo a cantar yo en la bicicleta, era las 10 de la noche, y me acuerdo que ahí cayó la presencia de Dios, yo andando en Amén. bicicleta. Sí. Y desde ese momento empecé a ver la mano de Dios. Dios me Amén. empezó a rodear, Dios me empezó a formar, Dios me empezó a guiar, Dios abrió puertas de bendición, Dios me dio, ¿cierto? Muchas cosas. Y Sí. México, la verdad que tengo un primo que vive acá en México, que él fue futbolista y se vino a jugar fútbol. Y Sí. por esa conexión conozco a la que sería mi esposa, ¿no? Pero la Sí. verdad, hermano, nunca fue algo así como que yo voy a irme a México y no. Fue de Dios. Yo, de hecho, cuando la conocí a mi esposa, hablé con el pastor David, que ya estaba en la iglesia de la granja de vuelta caminando por un tema de distancia. Yo había comprado un Sí. departamento y me había radicado un poquito más lejos de la iglesia de la Quintana. Sí. Y le digo a mi pastor, pues, mire, está pasando esto y todo, todo. Dice, bueno, si es de Dios, déjaselo a Dios, Él te va a responder. Amén. Y Dios empezó a obrar, Dios me empezó a mostrar y me trajo a México. Pero en México, hermano, ya llevo 8 años acá en México. 8 años. Y 8 años, 7 años y medio. 7 años y medio, voy a cumplir casi 8 en noviembre. Sí. Y al principio también fue una experiencia porque salí a la calle y decir, bueno, estoy solo, o sea, aquí sí que estoy solo porque tengo a mi Amén. esposa, si mi esposa le da locura y me echa, ¿qué hago? Claro. Ahí sí que hay que confiar en el Señor. Claro. Duro ahí. Pero ha sido una hermosa bendición, la verdad que es un Amén. hermoso país, la gente muy hermosa, hermano. Lo más hermoso que tiene México es su gente, Sí. hermanos con un corazón muy grande, muy hermoso. Pero la verdad, hermano, si usted me pregunta por qué México, no sé. En los planes de Dios estaba que estuviéramos unidos en Ah, nuestras vidas amén. y la verdad que hemos visto el respaldo de Dios. Oiga, mi pastor, mi pastora, Dígame. ¿desean ustedes compartir alguna experiencia que lo haya cautivado en el ministerio? Porque siempre hay algo que los cautive, ¿no? Alguna experiencia que le haya tocado durante el tiempo. Creo que tienen muchas, Sí, muchas, pero muchas. hay una que ustedes esta mañana nos puedan compartir. Bueno, mire, vamos a hacer un poquito de dónde Dios nos llama, porque también alguien puede decir, bueno, ¿cómo la Iglesia Unida tiene una iglesia en México, no? ¿Sí? Durante todo este tiempo que trabajamos, hermano, lo trabajamos de manera, vamos a decir, anónima. Sí. Siempre yo entendí, desde mi enseñanza en Chile, que el pastor me dijo, usted trabaja en el Señor, y el Señor se va a encargar de su vida. Amén. Amén. Y ese es un consejo que yo le puedo dar a los jóvenes. Si ya tú Amén. quieres que tu vida sea bendecida, trabaja en el Señor. Amén. Aún con tus deficiencias, aún con tus problemas, aún con a lo mejor con una cojera, sirve al Señor. El Señor Amén. te va a fortalecer, el Señor te va a Amén. ayudar. Entonces, hermano, entenderá usted que cuando uno está solo en un país que no es el suyo, donde no está la familia, donde la verdad que ahí realmente uno tiene que decir, bueno, Señor, me acuerdo que mi pastor de ahí me dijo, Pepito, Dios te va a bendecir. Yo cada vez que yo le dije, amén, me abracé esa promesa, y yo cada vez que tenía problemas, yo le decía, Señor, tú me prometiste que me ibas a bendecir, Señor, ayúdame. Y empezamos a trabajar, y como decía mi esposa, al principio ella me invita, pues le daba temor todo. Entonces íbamos a una misión que aquí es muy fuerte, tenemos muy fuerte el Ministerio de Misiones, que es ir a apoyar a localidades rurales o en necesidades, formar un templo ahí y empezar a hacer trabajo evangélico. Entonces yo decía, mi amor, parte con los niños y parte haciéndole pintura a los niños y enséñale lo que ellos están pintando. Entonces a mi señora le daba mucho temor el exponerse a hablar en público en el tema de las cámaras.
Y bueno, hoy día vemos que el Señor pues la usa y todo ese miedo Amén. pues, ya no está. Sí, Pero cuando fuimos a Chile a casarnos, fue algo de Dios también, porque siempre dijimos, tenemos toda nuestra familia, la familia de mi esposa acá en México, y en algún momento así como que se dio poder ir a casarnos a Chile, a recibir la bendición sí, con mi familia en Chile. Y en ese momento, pues, mi pastor David nos dice, pues yo veo un ministerio en ustedes, y yo siempre quise tener un testimonio de que Dios levantara un hombre para que me entregara el ministerio. amén. Yo amo a mis tíos, a mis pastores, los respeto como pastores, veo la autoridad de parte de Dios, pero siempre yo dije, pues, como que no quería que fuera así como algo familiar, porque yo decía, Sí, Dios tiene que obrar de una manera mucho más espiritual, más hermosa. amén. Y me acuerdo que cuando empezamos a hablar, y me dio así, la palabra, y empezaron, no, que mira el ministerio, y Claudia como que yo veía su cara y como que empezase a tener un temor un Sí. temor así como que no, yo no estoy preparada, como que no, esas son cosas. Y bueno, le dije, no, mi amor, en el tiempo de Dios, Dios nos preparará. Amén. Y Dios nos llevó por un proceso, hermano, que nos volvemos de Chile, y todo lo que teníamos construido, todo, negocios, planes, fue como Sí, que alguien así apretó un botón y ¡pum! Se destruyeron todo, hermano. claro. Y ahí empezamos a vivir un proceso como matrimonio de poder consolidarnos, de poder creer mucho más en las promesas de Dios. Amén. Y ese proceso difícil, hermano, difícil, nos ayudó para tener un crecimiento espiritual. Amén. Yo creo que cada proceso de nuestras vidas nos impulsan a Sí. tener una nueva comunión con Dios, una Amén. comunión aún mayor con Dios. Amén. Y yo creo, bueno, aquí voy a pasar a mi esposa, yo creo que Dios en ese momento trabajó con nosotros, trabajó con ella, y en algún momento ella me dice, sí, el Señor me está hablando a mi corazón y yo siento que ahora sí. Y en Amén. ese momento Dios empezó a hablar de una manera sobrenatural, porque Dios levantó a un pastor en el sur de Chile, a un pastor que fue el líder juvenil cuando nosotros trabajábamos, que yo al Sí, el pastor Freddy Cisterna, que le mando un cariñoso saludo, a quien sí, amo en el Señor, porque en este tiempo nos hemos acercado mucho. Yo la verdad que a Pastor Freddy lo conocía como Pastor Freddy, el hermano Freddy de la Hume, muy conocido. Trabajamos en Hume también, es conocido cuando yo fui jefe de jóvenes. Entonces, pero Dios lo levantó, lo empezó a molestar, y decía, pero hermano José en México lo empezó a molestar, y Dios lo utilizó a él para que fuera el puente de bendición para que nosotros llegáramos al sí. ministerio. Amén. Y el Pastor Freddy, para ser cierto, decía, hermano, yo soy bien chiquito porque yo siento y naciendo, y el Señor me mueve, me Amén. mueve, me mueve, me mueve, me mueve, me impulsa. Y yo le decía, pastor, Amén. eso es de Dios Amén. porque le pedimos cierto de parte de Dios. Sí. Y yo voy a dejarle paso a mi esposa para que ella cuente qué sintió en su corazón Amén. cuando Amén. Dios empezó a trabajar con ella, ¿no? Sí. Amén. Así es. Como dijo mi esposo, cuando nosotros nos casamos, sí nos dijeron, ¿verdad? Que pues teníamos ese llamado, pero la verdad que en este momento yo dije, no, yo no estoy preparada, porque pues Amén. uno yo creo que imagina que cuando el Señor te llama a tener esta gran responsabilidad, tienes que saber todo. Y yo, por decir, siempre veía a mi esposo y yo siempre le decía, yo quisiera hablar como tú hablas, yo quisiera predicar como tú predicas, pero no, eso no es para mí. Y yo eso me hacía que yo me sintiera como que chiquita, ¿verdad? En cierto momento, Sí. pues como él comentó, yo era nuevita, como se puede decir como quiera, nueva en el Evangelio, él toda una vida, entonces para mí era como que no, pero yo cómo voy a tener esa responsabilidad. O sea, igual, y yo siempre, como le comenté hace un momento, yo siempre le he trabajado al Señor, pero yo nunca en mi vida pensé que el Señor tenía esta bendición de poder servirle ya con un nombramiento. O sea, ahí yo dije, no, era para mí algo impensable. Entonces, cuando recibimos ese nombramiento de parte de Dios, no, para mí la verdad que fue algo tan hermoso, pastor, Amén. porque
se me vino a mi mente todo lo que yo había pasado. Sí. Ya me están dando ganas de llorar, perdón. Entonces, en ese Amén, momento amén. dije, Señor, por eso permitiste que yo pasara todo el proceso. Cuando nos dieron el nombramiento, yo creo que 4 meses que mi padre también había fallecido. Entonces, como dijo mi esposo, habíamos estado viviendo un proceso, sí, difícil, pero siempre tomados de la mano de Dios y siempre creyendo en Amén, Dios. Y ahí fue donde el Señor me fue como preparando, porque el amén. Señor prepara, hermano. Sí es. Entonces, para eso, cuando llegó el nombramiento, dije, bueno, Señor, tuve que pasar muchas cosas, y ahora tú me estás dando esta enorme bendición. Entonces, para mí fue algo, la verdad, hermoso. Me siento muy honrada, muy bendecida, y bueno, yo sigo igual que siempre, trabajándole al Señor, con la ayuda de mi esposo. La verdad que él es un hombre, no es porque sea mi esposo, pero es un hombre maravilloso, un hombre, Aleluya. Amén. un hombre, un hombre que me enseña mucho de la palabra del Señor, que cuando tengo dudas él me dice, mira, mi amor, hazle así, hazle así. Entonces, como lo dije hace rato, somos un complemento. Sí. Y pues bueno, a partir de ese día que el Señor decidió pues que tuviéramos, ¿verdad?, este hermoso llamado, pues seguimos adelante, trabajando. Amén. Igual yo siempre le digo a mi esposo, y a los hermanos que aquí me conocen, yo les digo, hermanos, yo sigo siendo la misma. O sea, yo porque me hayan nombrado, yo sigo siendo la misma, sigo Amén. trabajando Sí. igual. Siempre yo le digo al Señor, tener esa humildad y ese amor que para mí siempre ha sido lo más importante. Dice en su palabra que si Sí. no tenemos amor, no somos nada. Amén. Entonces, yo siempre trato de mostrar ese amor, de reflejar que Cristo vive en mí a través Amén. de yo servirle al Señor y estar al pendiente de los hermanos. Esa es la forma en la que yo siempre quiero trabajar, y es lo que le digo a mi esposo. Le digo, yo quiero que esta iglesia sea una iglesia que tenga ese amor Amén. que el Señor tenía por las personas. Sí. Así que bueno, ese es mi... Sí, y cuando decimos, hermano Isaac, decimos preparado, la verdad que yo creo que nunca vamos a estar preparados. Así o sea, es. Amén. estamos preparados para decir amén. Yo creo Amén. que Dios nos preparó para simplemente Amén. decir amén. Porque Sí ya es. después que se entrega esta hermosa bendición y la responsabilidad, viene un camino que nosotros vamos muy poquito transitado, ¿cierto? Y la verdad que empiezan a haber muchos momentos de crecimiento, de Amén. aprender, Sí es. de dejar que Dios empiece a actuar en la vida, ¿cierto?, de nosotros, de la iglesia, de los hermanos. Sí. La verdad que nuestra iglesia es una iglesia naciente, tenemos 20 adultos, 20, 18 niños. Entonces, ahí en su gran mayoría son hermanos nuevitos que tienen Amén. que conocer al Señor. Entonces ahí vamos y vamos tras de ellos. Como dice mi esposa, con amor hay que ir formando, ¿cierto? Hay que ir sembrando la palabra de Dios. Amén. Pero cuando decimos preparado es simplemente para decir amén. Sí. Dios Amén. nos preparó para asumir esa responsabilidad, Amén. ese compromiso con Dios, pero estamos seguros que nos falta, ¿cierto? Hemos recién dado ni siquiera el primer paso. Y Dios Sí. nos va a ir ayudando, Dios nos va a ir fortaleciendo. Amén. Es importante que los matrimonios que sienten el llamado, a lo mejor alguien hoy día que está viendo este video, que siente el llamado de parte de Dios. Y es importante que como matrimonio empiecen a formar lo que Dios va a construir. Sí. Amén. Deben verlo por fe. Yo Sí. siempre le decía al Señor, después que yo tuve el acercamiento con Dios, hermano, yo le decía al Señor, envíame una mujer que te ame más. Amén. Y yo vivía como decir que te ame más que yo. Y mi Señor, es cierto, la vida de mi señora es para el Señor. Mi vida también es para el Señor, pero yo veo en ella ese impulso, ese combustible en nuestro matrimonio,
que siempre buscar de las cosas de Dios. Amén. Eso es muy hermoso. Entonces, si aquel hermano o hermana que está viendo este video siente el llamado de Dios, siente que Dios le está instando, formen, ¿cierto?, ese ministerio de una manera familiar. Porque muchas Amén. veces un hermano puede sentir el llamado, pero si su mujer no lo acompaña, no tiene la Sí. visión, empieza a haber una segregación, una separación en el aspecto espiritual. Pero Amén. también uno como hombre debe ser sabio. El Señor, a mí en lo personal, hermano, Dios me habla mucho por sueños. Sí. A lo mejor hay alguien que no cree estas cosas, pero la palabra de Sí. Dios dice que los jóvenes verán sueños. Amén. Es una Amén. manifestación de la palabra de Sí. Dios. Amén. Dice, en el postreros días los jóvenes verán Sí. sueños. Y a mí Amén. me Amén. gusta mucho un sueño. Sí. Y yo cuando le conocí a mi esposa hace muchos años atrás, a través de mi abuelo me decía, me entregaba una caja de regalos y me decía, este es Claudia. Sí. Edúcala, enséñala y cuídala. Y Amén. eso es lo que he hecho en estos años porque Sí. tengo que educarla no en la forma mía, sino que tengo Sí. que educarla en el Evangelio, tengo que enseñarle la Amén. palabra de Dios, Amén. tengo que guiarla y para que ella pueda guiar a los que vienen más abajo. Sí. Esa es la misión, hermano. Perfecto, mi pastor. Qué hermosa bendición. Mire, yo esta mañana le tengo una sorpresa. Gloria a Ahí, Dios. ahí están los pastores Daniel Santibáñez y nuestra pastora Dios les María. bendiga, amados pastores. Dios les bendiga, mi amado pastor Daniel. Hola, buenos días. Dios les bendiga a mis pastores. No se escucha, no se escucha. Tienen el... Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Gloria a Dios. Un privilegio. Dios les bendiga. Buenos días. Buenos Buenos días, una bendición de verles. Amén. Dios les Igual bendiga. también para nosotros es una gran bendición poder estar compartiendo con ustedes. Amén. Amén. Para nosotros también. Muchas Y gracias. cuando quieran, aquí tienen su casa en México. Muchas gracias. Oiga, mi Para llegar pastor. allá hay que comprarse un sombrero grande. Amén. Cuando vaya a Chile le voy a dar un sombrero mexicano, pero acá estamos en el norte, así que es más vaquero, Maravilloso. más norteño. Sí, norteño. Mi pastor, quiero invitarlo esta mañana para que podamos ir a la palabra. ¿Qué le parece? Amén, amén, amén. Amén. Bueno, hemos conversado, hemos contado anécdotas, de alguna manera glorificamos el nombre de Dios por la Amén. experiencia que hemos tenido, ¿no? Sí es. Pero debemos tener claro como iglesia, más en estos tiempos difíciles, Sí. estamos viviendo unos tiempos muy difíciles, creo que Amén. para 3 generaciones, ¿cierto? Aquí Mm. pueden estar viendo muchas generaciones, pero la generación de pastores, ¿cierto? Que son de un tiempo, nuestra generación, y la generación de los más jóvenes, nunca pensamos, hermano, en vivir estas situaciones. Sí Lo es. leíamos en las palabras de Dios que el Señor, ¿cierto?, nos informaba y nos daba señales que en los posteriores días iban a pasar estas cosas. Amén. Pandemias, enfermedades, maldad se iban a multiplicar. Pero hoy día nosotros somos testigos de estas cosas. Y Amén. eso nos debe llevar a recapacitar Sí. en nuestra comunión con Dios. Amén. Este tiempo yo siempre lo predico y siempre lo enseño, donde quizás alguien puede subir el mensaje repetitivo. Es que tienes que repetirlo, hermano. Muchas Amén. veces no se entiende la primera. Sí. ¿Por qué Dios permite estas cosas? Sí. ¿Por qué Dios permite? Mucha gente me ha preguntado, me hablan muchos hermanos me hablan por WhatsApp, por la fanpage de nuestra iglesia, y me preguntan, hermano, ¿qué opina usted, pastor? ¿Qué opina usted? Mm. Y la palabra de Dios nos enseña que el Señor tiene control de todas las cosas. Amén. Así Él es. permite todas las cosas. Y que si Dios permite y está permitiendo que sean muchas cosas, muchas situaciones difíciles, es porque Dios quiere una sola cosa de la iglesia. Que volvamos nuestra mirada a Él. Amén. Que volvamos nuestros fundamentos. Amén. Que volvamos a entender que nuestra mirada no debe estar colocada en las cosas del mundo, sino que nuestra mirada debe estar puesta en el Señor, Amén. en hacer su voluntad. Como iglesia, la verdad, hermano, yo me siento muy bendecido de ser parte de la iglesia. Para mí es mi iglesia. Durante Amén. todo este tiempo que trabajamos, hubieron ofrecimientos, ¿cierto?, de distintas denominaciones acá en México, pero yo siempre le dije, no, Señor, tú vas a levantar a alguien y el llamado va a venir de mi iglesia unida. Y Amén. así lo dice el Señor. Entonces Amén. yo creo que como iglesia unida, como iglesia en Cristo,
como iglesia Sí. en Chile, como iglesia en México y en todo el mundo, en Amén. este tiempo debemos entender esto. Y Sí. quiero llevarlo a la palabra de Dios en Eclesiastés. Amén. El predicador entrega palabra con tremenda profundidad. Muchas veces Eclesiastés solamente lo ocupamos para predicar a los jóvenes, pero en Eclesiastés encontramos profundidad de conocimiento. Amén. Es la expresión, ¿cierto?, de los proverbios, es pensamiento del predicador, pero cuando vemos al predicador y leemos Eclesiastés, nos entrega muchos fundamentos y muchos pilares para nuestra vida espiritual. Sí. Quiero llevarlo, ¿cierto?, a Eclesiastés capítulo 7, en Amén. el versículo 29. Si ustedes me pueden seguir ahí con su Amén. Biblia o escuchen en esta hora, dice, Sí. he aquí, dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. He aquí, solamente esto he hallado, que Sí. Dios hizo al hombre recto, pero Amén. ellos buscaron muchas perversiones. Amén. ¿Qué profundidad podemos encontrar en esta palabra? En un simple versículo. Sí. Cómo el Señor nos habla y nos muestra, ¿cierto?, a través de este pensamiento, de esta reflexión del predicador de Eclesiastés, cómo el hombre ha tomado, ¿cierto?, otra dirección. Desde el comienzo, yo en el centro de rehabilitación les predicaba a los hermanos, a los jóvenes ahí, les decían, la toma de decisiones es esencial, no solamente para la vida del cristiano, sino que para la vida del hombre. A Amén. través de la toma de decisiones, tú vas a trazar la consecuencia o la bendición para tu vida. Entonces, es cierto, la palabra de Dios nos enseña que Adán y Eva tomaron una decisión. Hizo una consecuencia para la humanidad. Amén. Tomar otro camino. Ir por otra dirección. Porque Dios había trazado un camino para el hombre, un camino de rectitud, un camino de bendición, un camino de comunión, de paz, de amor. Amén. Amén. Que vamos a poder Amén. experimentar en el tiempo venidero cuando Dios cumpla su promesa que está en el libro de Apocalipsis. Dice la palabra de Dios que el cachorro podrá caminar con el hombre, o sea, el león no tendrá violencia contra el hombre. Entonces, hermano, en el libro de Eclesiastés nos enseña que el hombre de cierta forma cambió el camino que Dios había trazado para su vida. Sí. Y muchas veces como iglesia no entendemos esto. Que el hombre tiene la bendición de volverse al Señor a través de Jesucristo. Solamente a través de Jesucristo el hombre tiene la posibilidad de volver a un camino de bendición guiado por el Espíritu Santo de Dios y trazado por el Señor. Amén. Esa es la importancia de que nosotros como hijos de Dios podamos predicar primero la palabra de Dios, pero también entender que nuestro camino no es el camino que nosotros elijamos, sino que ya como hijos de Dios, ya habiendo reconocido a Jesús en nuestras vidas y habiendo entregado al Señor nuestras vidas están guiadas por el Señor. Amén. Están guiadas para que podamos transitar y caminar en este camino de bendición, que es el camino de la salvación. Amén. Aquel que no ha aceptado al Señor Jesús, quizás en esta hora hay alguien que me está viendo y no ha aceptado al Señor Jesús. O a lo mejor sí lo aceptó hace mucho tiempo y hoy día está alejado del camino de Dios. Sí. Yo quiero ser claro en estas palabras y no ser violento, pero quiero ser claro. El hombre que no está con Dios, el hombre que no ha recibido a Cristo en su corazón, es un hombre que está en perversión, dice la palabra de Dios. Está alejado de Dios. Está en un camino que lo llevará a pecado y la consecuencia de pecado es la muerte. Amén. Y a condenación. Hoy día en la iglesia, en lo personal, tengo una opinión que nos hemos desenfocado de la misión que el Señor nos entregó. El Señor nos entregó una misión que ir, ¿cierto?, y predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese debe ser nuestro foco hoy día, aún en estos tiempos de crisis. Alguien puede decir, hermano, pero estoy en cuarentena en mi casa. Tú puedes predicarle a un familiar. Tú puedes predicarle a tus padres. Tú puedes predicarle a tus hermanos. Tú puedes tomar el teléfono, el WhatsApp, grabar un audio, una oración, y estás predicando y estás entregando el camino de salvación. Estás entregando la bendición para el hombre. Amén. La iglesia se ha profesionalizado. Ha querido siempre explorar otros campos, otros espacios, lo cual es hermoso, hermano, porque vemos la mano de Dios sobre la iglesia. Le comentaba anteriormente, yo creo que
para alguien pues, pueda decir que ir a la iglesia en bicicleta con traje puede ser hasta chistoso, hermano. Pero son experiencias que vivimos. Amén. Caminábamos, yo me acuerdo que caminaba yo desde el 42, ahí bajaba en Santa Rosa y caminaba hacia dentro del castillo, una población conflictiva, difícil. Caminábamos a las 10 de la noche y salíamos a Santa Rosa a tomar la micro para de nuevo devolvernos, pero ahí vimos la mano de Dios, hermano. Amén. Hoy día vemos gente, cierto, jóvenes profesionales para la gloria de Dios. Sí. Jóvenes en la iglesia hoy día están buscando mucho conocimiento, están Amén. buscando mucha información, pero la única información y el conocimiento que debemos tener arraigada en nuestro corazón. La teología es hermosa, el conocer de la palabra de Dios es hermoso, pero sin olvidar que debemos predicar un evangelio de poder. Amén. No debemos olvidar, hermano, que el evangelio de Dios es un evangelio que transforma al hombre, Amén. transforma el corazón del hombre, transforma la vida del hombre, transforma, sana al enfermo, libera al cautivo, ¿cierto? Da oportunidad a aquel que no tiene oportunidad. Este es el evangelio de Cristo. Sí. Esto es lo que debemos predicar. Amén. Pero hoy día, ¿cierto? Nos sentimos a lo mejor tristes, nos sentimos encerrados, nos sentimos que nos están apretando espiritualmente. Déjame decirte que aún en este tiempo es el tiempo para que tú prediques la palabra de Dios. Amén. Es el tiempo para que aún más busques de la palabra de Dios, para que te metas más en oración, para que busques el rostro de Dios. Este es un hermoso tiempo para la iglesia, porque es el tiempo que Dios nos está permitiendo para poder buscar el rostro de Dios. Amén. Para poder experimentar el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Sí. Amén. Hay muchos movimientos, hay muchas doctrinas, sobre todo aquí en el norte, hermano, en Estados Sí. Unidos, México. Muchas veces del sur vienen hacia el norte, y esto lo digo con amor y con respeto. Muchos Sí. jovencitos se ponen a ver ciertos videos americanos de predicadores, pero nunca estos jovencitos que empiezan a tomar estos modismos han estado en iglesias americanas. Nunca Sí. estos jóvenes han estado en iglesias, ¿cierto? Aquí en México. Y yo que tengo la experiencia de haber vivido esto, yo puedo decir que como iglesia unida y como iglesia en Chile tenemos una bendición maravillosa. Es el mover del Espíritu Santo de Dios. Amén. Es el mover del Espíritu Santo de Dios, hermano. Yo he estado en iglesias con 500, con 600 personas, donde hacen un espectáculo maravilloso, pero todo es guiado por el hombre. Nada es guiado por Dios. Por eso es importante que volvamos a nuestras raíces, que volvamos, ¿cierto?, a nuestros cimientos como iglesia, a poder entender que el evangelio que predicamos primero debemos vivirlo. Amén. Esa es la sana doctrina. La sana doctrina es vivir la palabra de Dios en nuestras vidas. Que usted pueda ver en ese hermano y diga, ese hermano, ese joven, esa señorita, ese joven, esa señorita vive el evangelio de Cristo. Ese hermano, ese adorno, ese voluntario vive la palabra de Dios. La sana doctrina no es como vestimos, no es como cantamos, no es como hablamos, sino que la sana doctrina es predicar en nuestras vidas, es reflejar lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Entonces es importante, hermano, que podamos comprender que el hombre, cierto, que no está con el Señor, está perdido. Y volver a nuestros cimientos. Amén. Volver a entender y poder ver, cierto, todas estas realidades. Hoy día vemos las noticias, tantas malas noticias. Vemos en la televisión, ¿cierto?, como las cifras, como los contagios, como los muertos, y nos inundan de información que muchas veces la iglesia está ansiosa, la iglesia está depresiva, la iglesia está, ¿cierto?, pensando más en la información que nos entrega el hombre y no pensando en las promesas que tenemos de Dios. Cuando el hombre entiende y comprende que el Señor es nuestro guardador, podemos entender que aunque ande en valle de sombra de muerte, como dice el salmista, no vamos a tener mal alguno porque el Señor es con nosotros. El Señor es con nosotros. El Señor es que nos guarda. El Señor es que nos libra de todo peligro. Como familia, ¿cierto? Mi señora ha comentado, hemos perdido también seres queridos. Pero déjeme decirle que no es por culpa de esta pandemia. En el estatuto de Dios, en el libro de Dios, en la voluntad de Dios, estaba que eso aconteciera, hermano. Con pandemia o sin pandemia iba a acontecer igual, porque la mano de Dios es soberana. Amén. El Señor permite todas las cosas. Entonces, yo mi comentario en esta hora, ¿cierto? Puede extenderme. Yo soy predicador pentecostal, tengo que tener una hora para hacer la introducción. Entonces, para no extenderme tanto, yo quiero dejar este mensaje a la iglesia. No esté triste, no esté preocupado, no esté pensando en las cosas que van a venir.
Preocúpese y ocúpese en buscar el rostro de Dios. Amén. De Él vendrá la bendición para su vida. Amén. Usted esté en comunión con Dios, aunque usted no tenga despensa, aunque usted no tenga mercadería, el Señor mandará la bendición para su vida. Es importante que la iglesia en este tiempo esté clamando a Dios, esté constante en oración, esté buscando el rostro de Dios. Yo me llenaba, hermano, de gozo, venía viajando el sábado en un bus y escuchaba el culto que hicieron, ¿cierto?, desde Chile en nuestra iglesia, cómo oraban. Y hermano, yo venía en un bus, en una carretera y cerraba mis ojos y sentía la presencia de Dios en un bus. Amén. Por eso es hermoso cuando la iglesia se mueve a hacer estas cosas, a predicar la palabra por distintos canales, por distintos medios, porque estamos haciendo lo que Dios nos encomendó, lo que nuestro Señor Jesucristo nos encomendó, es Sí. predicar la palabra a toda criatura. Amén. Así que en esta hora quiero dejarle este breve mensaje, es una reflexión. Iglesia de Chile, iglesia del mundo, iglesia en México, donde usted me esté viendo, busque el rostro de Dios. Amén. En este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis, no vea su mirada a la televisión, al noticiero, a la radio, porque de ahí no vendrá su socorro. Su socorro viene de Jehová. Amén. Busque el rostro de Jehová, busque el rostro del Señor, busque el rostro de Dios en oración, en ayuno, en buscar la palabra de Dios. Manifieste lo que cierto usted ha creído, lo que usted se ha alimentado durante tantos años, vívalo. Viva la palabra de Dios, porque la mayor bendición es que nosotros como cristianos vivamos lo que creemos. Amén. Eso debemos hacer. Así que yo alabo y glorifico a Dios en esta hora y les invito a que puedan meditar en esta palabra. Dice la palabra de Dios, ¿cierto?, que el Señor tiene un plan perfecto, un plan recto para el hombre. Pero el hombre se perdió. ¿Por qué suceden estas cosas? Porque la maldad del hombre se ha multiplicado. Amén. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque la codicia del hombre ha sido, ¿cierto?, sobreexplotada. El hombre, por querer ganar dinero, porque las empresas crean todas estas cosas. Pero es importante que como hijos de Dios no prestemos atención mucho a eso, sino que nos centremos en las promesas de Dios, nos centremos en su palabra, nos centremos en nuestra vida devocional a Dios, que nuestra vida esté centrada en Cristo, que podamos, ¿cierto?, doblar nuestras rodillas por la mañana y estar confiados que el Señor será nuestro guardador, que Él es nuestro poderoso gigante, que Él es nuestra roca fuerte, que Él está con nosotros, que el poder de Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, que el Señor tiene las puertas abiertas del cielo para derramar su bendición sobre la iglesia, pero Él también espera de nosotros que nosotros dejemos, ¿cierto?, todo lo que empaña la gloria de Dios y nos centremos solamente en buscarle a Él. Amén. Para el Señor que me da esta oportunidad, para Él doy honra y gloria. Y hemos hecho una pequeña reflexión sobre la palabra de Dios. Este tema es mucho más profundo, hermano, mucho más profundo. Amén. Pero lo importante es que debemos vivir el Evangelio. Debemos vivir el camino, transitar el camino. Muchas veces el camino es difícil, hermano. Dice la palabra de Dios que irán llorando, irán sembrando, ¿cierto? Muchas veces es difícil, se pone cuesta arriba el caminar con Dios. Pero cuando uno está confiado en Dios, sabemos que Dios es quien nos va a guardar. Sabemos que es Dios quien nos va a ayudar. Sabemos que es Dios que va a estar con nosotros. Podemos sentirnos solos, pero cerramos nuestros ojos. Oramos al Señor y sabemos que Dios está con nosotros. Aún en tu habitación, aún en tu living, aún en tu comedor, en esta hora tú puedes cerrar tus ojos y la presencia de Dios será contigo. Y aquel que está triste será levantado. Aquel que está enfermo será sanado. Aquel que está depresivo podrá ver que hay una esperanza en el Señor Jesucristo. En esta hora yo te invito a que abras tu corazón. En esta hora tú puedas tener una comunión con Dios. Tú en esta hora, este tiempo que estamos haciendo, no es para que podamos contar nuestras vidas, sino que solamente es un camino para que tú te acerques al Señor, te vuelvas a Dios, vuelvas a tener un camino de comunión con Dios. Permítame orar, 5 minutos, permítame orar. Permítame orar, porque el Señor yo sé que está haciendo cosas maravillosas. Que este tiempo Dios los ha preparado para que podamos, ¿cierto?, glorificar su nombre. Amén. Y Él puede hacer también en nuestras vidas. A través de su palabra Él nos enseña, Él nos educa, Él nos exhorta a que siempre le busquemos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad Amén. que nos brinda de poder estar conectados
con mi pastor, con mi pastora, con mi hermano Isaac, con la Sí. iglesia de Pudahuel, con la iglesia en general, Padre. Es. Padre, gracias te damos por esta palabra. Amén. Porque tú nos invitas a que podamos transitar no el camino que nosotros deseamos, Amén. sino el camino que tú has trazado para nuestras vidas. Sí, Señor. Entendemos que en ti, Señor, está nuestra bendición. Entendemos, Señor, que en ti, Señor, está nuestra felicidad, nuestra plenitud, Padre amado. Por eso ayúdanos, Señor, a tomarnos de tu mano y poder caminar contigo, Señor, como el hombre. Poder caminar contigo confiados, Señor, aún en estos tiempos de crisis, poder caminar contigo sabiendo que tú estás con nosotros. Amén. Padre, en esta hora yo te pido que tú toques el corazón de aquellos que están visualizando este video. Padre, si hay alguno que está triste, Padre bendito, hay alguno que está enfermo, Dios amado, alguno que está, Señor, en pensamientos depresivos, de tristeza, oh Padre bendito, tu Espíritu Santo en esta hora, toque su corazón. Que Él pueda, Señor, experimentar tu amor, tu misericordia. Padre, tu palabra dice que por tus llagas hemos sido sanados, Señor. Por eso en esta hora, Señor, yo apelo a que tú, Señor, sanes a aquel que está enfermo. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Tu palabra dice que pondremos las manos sobre los enfermos y estos sanarían, Señor. Padre, creemos en estas promesas. Creemos que tu palabra es fiel y es verdadera, Padre bendito, y que no ha pasado de moda, sino que tu palabra permanece, Señor. Es fiel, Padre amado. Pasarán todas las cosas, Señor. Pasará este mundo, pero tu palabra permanece fiel, Señor, porque es tu palabra, Señor. Padre, en esta hora, Señor, bendice a mis hermanos que están conectados. Bendice a la iglesia, Señor, de Pudahuel, Señor, Alborada, Padre. Si existe alguna, Señor, necesidad, Padre amado, Señor, tú súplela, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias te damos, Padre, en esta hora, por tu amor y tu misericordia, por esta hermosa oportunidad que tú nos brindas, Señor, de poder estar conectados en este espacio. Gracias Así te es, damos, Señor. Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y a ti la honra y la gloria, hoy y siempre. Amén. 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 Gracias. ¿Qué le parece si adoramos a Dios? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Mi pastor, ha sido un hermoso momento junto a ustedes. Me he gozado en el Señor, escuchándolo a ustedes. Cómo Dios está bendiciendo a la iglesia allí en México. Amén. Amén. Quiero esta mañana dejarlo. Antes de eso, ¿qué le parece, mi pastor, si oramos por la iglesia en general? Amén. Amén. Quiero pedirle si usted dirige la oración. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar por esta iglesia. Es una Amén. iglesia, amén, es una iglesia que Dios nos está impulsando, ¿cierto? En este tiempo tenemos alguna palabra de Dios, un versículo que quiera leer. Amén. Bueno, el Adelante, Señor, mi pastora. Sí, el Señor hace rato que Amén. dile estas palabras a mi pueblo Amén. y pues bueno, yo como esposa de este hombre que el Señor me dio, de esa hermosa nación, Así a es. la cual yo amo profundamente, y para mí es también, como le dijo a Ruth, tu pueblo será mi pueblo, para mí ustedes también son mi pueblo. Amén. Yo oro también por todos y cada uno de mis hermanos allá en Chile, todas Amén. las iglesias, los pastores, Amén. para que Dios los ayude en estos momentos difíciles por los que están pasando, que estamos pasando en el mundo. Pero dice el Señor en su palabra, en el Salmo 29, dice: Jehová bendecirá a su pueblo con Amén. paz. Así que, hermanos, el Señor les dice a través de su palabra en esta hora que Él nos va a bendecir con paz. El enemigo quizás quiere Señor. robar esa paz. Hay mucha Sí. muerte, muchas cosas que ahorita hay en nuestros corazones, incertidumbre, dudas, pero el Señor dice que Él va a bendecir a su Amén. pueblo con Amén. paz. Amén. Así que en el nombre del Señor, que esa paz sea sobre cada uno de ustedes, ¿sí? Y bueno, mis hermanos, yo me despido también de ustedes con todo mi amor y mis oraciones para su hermoso país. Dios Amén. les bendiga y Dios les guarde. Amén. Vamos a orar Amén. por la iglesia.
Así es, Señor. Nuestros pastores, nuestras pastoritas, ¿cierto? Que están a lo mejor enfermos. Amén. Sí. Veía el programa del día sábado, hay mucha enfermedad, hay muchas Sí. situaciones difíciles. Así Pero es. su palabra ha sido clara. Amén. ¿Cierto? Que el Así Señor es. quiere que podamos acercarnos a Él. Y la promesa vendrá, como lo dijo mi esposo, ¿cierto? La paz del cielo caerá sobre nosotros. Amén. Esa paz no que el mundo nos puede dar, porque el mundo no nos da paz. Amén. Esa paz que el Señor envía es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Es una paz que llena nuestras vidas, aún en necesidades, aún en angustia, aún en problemas. La paz de Dios nos llena, la paz de Dios nos inunda. En esta Sí. hora le pedimos al Señor que Él envíe esa paz, que le envíe esa tranquilidad, esa certeza, esa fe para aquellos que están sufriendo, aquellos que están pasando momentos difíciles Sí. en el norte, en el centro, en el sur de nuestro amado país, puedan entender que el Señor es soberano y que Dios es poderoso. Que el Amén. Cristo que predicamos es un Cristo de Amén. poder. Gloria a No es Dios. un Cristo Amén. de filosofía, de Sí. pensamientos, Amén. porque el Cristo es de poder. Mi Sí. Cristo es poderoso. Mi Cristo es un Dios de poder. El mismo Cristo que levantó a Lázaro de los muertos, el Cristo está con la iglesia en Chile, en México y en el mundo. Pero en esta hora clamamos a Dios para que el Señor bendiga al Señor y guarde toda nuestra amada iglesia. Padre, en el nombre de Jesús. Oh Padre bendito, tu Espíritu Santo podemos sentirlo, Señor. Oh Señor, tu promesa es fiel y verdadera. Aun cuando estemos conectados por estos medios, tú estás presente, Señor. Tu palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estás. En esta hora podemos sentirte en nuestros corazones. Podemos sentir tu amor. Podemos sentir tu paz, Señor. Podemos sentir, como tú lo estás diciendo, Señor, que no estamos solos en este proceso. Amén. Sino que tú estás con nosotros. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Gracias, cómo poder no alabarte, Señor. Cómo no glorificarte, Señor, si tú has sido tan bueno, Señor. Gracias, te alabamos, bendecimos tu nombre. Amén. Eres hermoso, Señor. Padre, yo te quiero pedir en esta hora, humildemente, Señor, que tú bendigas a tu iglesia en Chile, Señor. Padre, tú conoces, Señor, la palabra de Dios, tu palabra nos enseña que tú conoces los corazones de los hombres. Y como tú conoces, Señor, los corazones, tú conoces las situaciones que estamos viviendo. Tú conoces los problemas, las enfermedades, Señor, las dudas, las deudas, las dificultades, los tropiezos que podamos tener. Amén. Por eso en esta hora, Señor, apelamos a tu palabra que dice echa sobre mí tu carga, Señor. Y en esta hora clamamos a ti, Señor, para pedir, Señor, que tú nos ayudes, Señor. Padre, tú ayúdanos en esta hora como iglesia, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú bendigas a la iglesia en Chile, Amén. Padre. Así es. Fortalécela en esta hora, Señor. Amén. Padre, Señor, Amén. que tu Espíritu Santo en esta hora fortalezca, Señor, tu iglesia, Amén. Señor, que pueda ir al cielo, Dios bendito, y entender que de ti proviene la bendición, Amén. Dios amado, que de ti proviene el socorro, Padre bendito, que de ti proviene, Señor, el pronto auxilio. Oh, Padre amado, gracias te damos, Señor. Sabemos, Señor, que tú estás ayudando a la iglesia. Amado bendito, Señor. Padre bendito, nuestra amada pastora diaconisa. Amén. Bendice. Amén. Su digno directorio, Padre amado, Señor. Tú guarda a nuestro amado pastor, a sus iglesias, Señor. Así A es. nuestra iglesia unida, la iglesia Amén. en general, la iglesia de Amén. Chile, Padre amado. Que tu amor y tu misericordia sea cierto a nuestro favor. Padre, gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú conoces todas las cosas. Sabemos que tú estás obrando en esta hora, Señor. Que tú estás bendiciendo, Señor. Tú estás tocando los corazones, Señor. Tú estás obrando, Señor. Tú, Padre amado, estás levantando al caído, Dios amado. Estás fortaleciendo al débil, Señor. Tu palabra nos impulsaba, Señor. Amén. Nos recordaba que tú estás con nosotros, Señor. Amén. Padre, bendice, Señor, a tu iglesia. Guárdale de todo mal, Señor. Fortalece en estos tiempos difíciles, Señor, donde el enemigo, Señor, nos ataca. Gracias, Señor, Cristo. con pensamiento, con filosofía, Señor. Amén. Que tu iglesia esté fuerte, Padre amado. Amén. De Padre amado, una iglesia humilde, pero Sí. fuerte, poderosa Amén. en tu espíritu, Dios Amén. amado. Levanta Sí, tu iglesia Señor. restaurada para tu gloria, Amén. Señor.
Levanta Sí, jóvenes Señor. valientes, señoritas Amén. valientes, Señor, que no tengan temor de predicar tu palabra, Amén. Señor, que se despojen de todas las cosas de este mundo, Sí, Señor. que puedan mirarte a ti sobre todas las cosas. Levanta, Señor, en jóvenes como Daniel en la iglesia, jóvenes como Timoteo, Padre bendito, que puedan amar tu palabra, Señor, que puedan amarte a ti, Señor, para que prediquen en todo tiempo. Fortalece a mi hermano voluntario, Señor. Fortalécelo, Dios bendito, la responsabilidad, Señor, establece sus hogares. Señor, bendice sus vidas. Ayúdales, Señor, a poder siempre guiar sus hogares Sí, en Señor. función de tu palabra. Bendice a mis hermanas Dorcas, Señor, a mi hermana Mujeres, Señor. Padre, ayúdales en esta hora. Señor, fortalécelas en oración, en ayuno, Señor. A veces las mujeres son pilares en los hogares, oh Dios amado. Padre, tú levanta mujeres valientes, Señor, que busquen siempre tu rostro, Dios amado. Gracias te damos, oh Dios bendito, porque sabemos que tú estás obrando. Padre, hemos sentido en esta hora tu gracia, tu amor, tu poder, Señor. ¿Cómo poder, Sí, Señor, Señor. entregar, Señor? Amén. Que tú estás con nosotros, si tú Sí. eres nuestro pronto auxilio, si tú Gracias, eres nuestro Cristo. socorro. Gracias Amén. te damos, Señor. También te Amén. pedimos, Señor, por aquellos que gobiernan, Señor Chile. Así Dale es. la sabiduría a los Amén. gobernantes, Señor, para que puedan bendecirte. Amén. Hermoso, Sí, Padre. Señor. Tu palabra dice, Señor, Padre bendito, que tú pones y sacas a los gobernantes, Padre, por lo cual estás sobre todas las cosas. Amén. Padre, ayúdale, Señor, a que Amén. puedan entender que solamente en ti, Señor, está la Amén. sabiduría de lo Sí, alto. Señor. Padre, que puedan voltear a ti, Señor. Padre, la sociedad que pueda entender, Señor, que solamente tú eres el camino, que tú eres la verdad, que tú eres la vida, Señor. Amén. Que en esta hora puedan, Señor, abrir su corazón para que tú puedas morar en ellos, Padre. Gracias te damos, Señor, por todo esto, Señor, porque Amén. sabemos que nuestras súplicas, Señor, están en tus Yes. manos. Amén. Tú obrarás, Señor, con tu iglesia. Tú Amén. obrarás, Señor, con Chile. Amén. Tú Sí, ayudarás, Señor. Señor, a esta hermosa nación. Amén. Gracias, Señor. Y confiamos en ti, Señor, Sí, Señor que algo Jesús. maravilloso, Señor, estás preparando para este país. Amén. Para este país, Señor. Tú estás Amén. preparando algo hermoso, Señor, para Sí, este Señor. mundo, Señor, para que Sí. puedan ver, Señor, puedan volver a ti, Señor. Amén. Mirar tu rostro. Gracias Amén. te damos, Señor, en esta hora y te agradecemos por todo y te pedimos, Amén. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Bendito el Señor. Amén. Bendito mi Dios. Estaba anoche conversando con mi esposa en la mesa y me dice el Señor por intermedio de ella, ora a Dios para que este programa sea de bendición no solamente para quien lo escuche, sino para conquistar almas. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Hoy en la mañana me levanté muy temprano, oraba a Dios en esa dirección y le decía, Señor, qué hermoso sería que tú empieces a tocar las almas allí de las personas que están escuchando este programa y por intermedio, Señor, de tus siervos, de nuestros pastores, tú hables, Señor. Y esta mañana me siento tan gozoso, mi pastor, mi Gloria a pastora, Dios, aleluya. porque sé que el Señor va a hacer algo lindo, ¿cierto? Va a ser algo maravilloso en este día. Amén. 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 Y quiero esta mañana invitar a mi pastor Daniel, a mi pastora María Esther, para los agradecimientos. Amén. Amén. Mis pastores, un gusto en conocerles, Amén, igualmente, papá. un gusto, una alegría escuchar Sí. cómo Dios en su bondad les está bendiciendo, Amén. Amén. cómo Dios está llamando las almas Sí. y Él está formando su iglesia. Amén. El deseo mayor es que Dios les prospere en todo. Amén. 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 La compañía, Sí, la Señor. protección del Señor Jesús siempre esté a su lado. Amén. Una satisfacción maravillosa
de que un pueblo en tierras lejanas está creciendo, Amén. no Sí. que tenga, no que tenga el título de la Iglesia Unida, sino que yo hablo de la Iglesia de Cristo, Amén. 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 en la Iglesia de Cristo, en la Iglesia del Señor, que Sí. está abriendo puertas, y Dios en su Mm. bondad le bendiga muchísimo. Amén. Amén. Podríamos agregar muchas cosas, pero estamos contra el tiempo. Amén. Sí. Amén. Amén. Ya nos conoceremos personalmente Amén. en Amén. algún evento que tengamos, y Sí. serán siempre bienvenidos. Gracias. Amén. Gracias. Amén. Muchas Muchas gracias. amado. Amén. Gracias, pastor. Mi pastorita María Esther. Bueno, mis pastores, una bendición de poder conocerles y poder en esta mañana escucharles. Sabe que se sentía el poder de su Santo Amén. Espíritu esta Sí. mañana, Amén. en nuestro hogar Amén. también. Amén. Mis Sí. hermanos, mis pastores, porque cuando la palabra va con el Espíritu, todos nos constreñimos. Amén. Sí. Quiero decirle que dice la palabra del Señor que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así Amén. es. Así es. Amén. Y a su propósito hemos Sí. sido llamados. ¿M? Amén. Y el Señor les guarde, mis Amén. pastores, porque Amén. ustedes han sido llamados. ¿M? Sí. En la obra del Señor hay muchas alegrías, Amén. también hay penas, Amén. hay decepciones muchas veces, pero el dueño de la obra es el que nos insta a seguir adelante. Amén. 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 Los guarde para que Así ustedes sea. puedan seguir adelante en esta hermosa labor que Sí. les ha encomendado. Amén. Amén. Anunciar la palabra del Señor y que corra, pues, corra Sí. la palabra del Señor y muchos Amén. lleguen al conocimiento de esta verdad. Amén. Amén. Yo me alegro mucho de poder escucharles, de poder verles, y como decía mi esposo, algún día nos vamos a conocer en persona, pues. Amén. Llegará el momento en que esta Así es. pandemia, ¿cierto?, Dios la aleje de este mundo Así sea. y Amén. podamos reunirnos nuevamente como Amén. lo hacíamos como 2 años atrás, que estábamos en conferencia, podíamos ahí vernos o en otros eventos. Así que el Señor nos pueda dar ese tiempo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gracias. Confiamos en Dios. Pastores, yo les mando un abrazo fraterno, cariñoso, Gracias. y el Señor les siga guiando. Amén. 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 Muchas gracias. Amén. Gloria a Dios les Dios. guarde, Amén. Dios les bendiga. Amén. Quiero agradecer, mi pastor, mi pastora, Sí. que hayan aceptado esta invitación al programa Bellas Palabras de Vida. Sí. Quiero decirles que este programa se ve en Asia, Amén. en Europa. Gloria a Dios. Amén. Amén. Tengo algunos contactos del trabajo que son asiáticos. Tengo contactos, los pastores allí en Francia, en Australia, y hay otros más que están dentro del Facebook como contacto, y ellos también ven el programa. Y Gloria acá a en Dios. Chile, Amén. que quiero decirle muchas gracias, un abrazo fraterno, Amén. y nos Amén. estamos viendo, mi pastor, nos estamos comunicando, siempre lo estoy siguiendo también por redes sociales a usted cuando está Gloria a Dios. predicando, así Sí, yo que, también lo sigo. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. así que un abrazo, mi pastor, y Dios le guarde, amén. Amén. Gracias. Gracias a Dios. Agradecemos a Dios y a ustedes por esta hermosa oportunidad. Hemos sentido cómo Dios nos ha respaldado, cómo Dios nos ha fortalecido, y que ese amor cierto que ustedes también proyectan a través de sus palabras, también nosotros le retribuimos. Ya llegará el tiempo en que podamos abrazarnos, poder gozarnos en el Señor. Pero en estos momentos aclamamos a Dios para que el Señor les guarde, les bendiga y les fortalezca como Amén. pastores, como iglesia, Amén. en general, como decía mi amado pastor, como iglesia de Cristo, porque a Él le pertenecemos. Sí. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Amén. Que estén bien, cuídense mucho. Dios les Chao, bendiga. chao. Cariño, saludos. Amén. Chao, Gracias. chao. Un luego. abrazo. Igual también. Un abrazo.
Chao, chao. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bendito. Gracias.